Muy buenas tardes, estimados amigos, los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1986, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, Bien, desde luego hemos podido proteger, defender y conservar el patrimonio de nuestros clientes porque nosotros somos también penalistas, y este conocimiento de la materia fiscal lo utilizamos tanto para evitar que nuestros clientes incurran en delitos fiscales, como para, si detectamos que un cliente nuestro está en delito fiscal, sacarlo de dicho delito fiscal. Y desde luego también nos permite trabajar profesionalmente para contribuyentes que ya están inmersos en carpetas de investigación, en procesos penales, obteniendo hasta el día de hoy, afortunadamente en todos los casos, resoluciones absolutorias, y exactamente eso lo hemos podido hacer porque desde hace casi ya 30 años, nosotros hemos incursionado en la materia penal. En el ejercicio profesional hemos manejado la materia penal. Bien, quiero comentar brevemente como antecedente. En esta plática vamos a hablar exactamente de cómo fue que incursioné en la materia fiscal allá por los años 90. Cómo fue que yo incursioné en la materia penal. Bien, yo puse mi despacho en México el 1 de julio de 1985, después por el terremoto tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Puebla. Aquí lo establecí el 1 de febrero de 1986 en la avenida Juárez de Puebla, en el edificio Diana, en ese entonces el más moderno, el más alto, el mejor edificio. Ahí nosotros establecimos nuestro despacho el 1 de febrero de 1986. Y desde que nosotros empezamos a ejercer nuestra profesión en forma independiente, con sorpresa descubrimos que las autoridades fiscales incurrían cotidianamente, con mucha normalidad, todos los días, todo el día, en conductas ilegales que violentaban profundamente los derechos de los contribuyentes. Cuando yo me percato de este estado de cosas tan irregular, en donde la autoridad incurre abiertamente en contra de los contribuyentes con conductas ilegales, yo casi tengo la certeza de que eso tenía que ser delito. Y entonces yo empecé a estudiar desde entonces el Código Penal Federal para ver qué conductas cometían las autoridades fiscales, y me voy encontrando con que prácticamente todas las conductas ilegales que la autoridad cometía todos los días en contra de infinidad de contribuyentes, todas ellas eran delictivas. Menciono una, por ejemplo, que todavía desafortunadamente en algunos casos al día de hoy se da. Ya no se da tanto. ¿Por qué? Porque ya no se presentan los escritos en oficialía de partes. Ahora ya hay mucho documento que se envía en forma digital. Pero todavía cuando el documento se presenta en una ventanilla, no falta el servidor público ignorante, desconocedor de la ley, consecuentemente arbitrario y prepotente, que trata de impedir la presentación de ese escrito y con cualquier pretexto rechaza recibirlo, ¿verdad? Entonces, repito, yo me daba cuenta de eso, yo checo la ley y efectivamente esa conducta es delictiva. Artículo 215, fracción tercera, comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que impide la presentación de una promoción de una solicitud. Este delito es tan grave
que se castiga con prisión de 1 a 8 años, destitución del cargo, inhabilitación de 1 a 8 años para ocupar otro cargo público, y además en ese entonces se sancionaba con una multa de 50 hasta 300 días multa, ¿verdad? Entonces, cuando yo presento mis escritos y el jefe de la Oficina Federal de Hacienda no quería recibirlo, bueno, pues yo le leí. Yo llevaba ya mi código penal y mi código fiscal de la Federación. Y yo le decía, licenciado, eso es totalmente delictivo. El artículo 215, vea usted lo que dice. Se comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que, y ahí decía claramente, que indebidamente impida la presentación de un escrito. Ahí están las 4 penas aplicables. Y yo le decía, no podemos nosotros permitir que en el actuar cotidiano de la autoridad cometa delitos. Máxime que el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación claramente señalaba y señala que las autoridades fiscales recibirán los escritos que les presenten los particulares tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones, y devolverán una copia sellada al que los presente. Entonces, su proceder no es correcto. Si lo que yo estoy pidiendo es ilegal, bueno, pues recíbalo y contésteme diciendo que es ilegal. Si es extemporáneo, recíbamelo y contésteme diciendo que es extemporáneo, pero usted no puede impedir que yo pida, ¿verdad? Eso de proceder incluso viola el derecho de petición consagrado en el artículo 9 constitucional, ¿verdad? Y claramente les decíamos, si usted no nos presenta esto, vamos a presentar una denuncia penal, una denuncia de hechos, porque nosotros no vamos a consentir eso. Porque siempre que la autoridad no recibe un escrito es porque te quiere privar de tu patrimonio, de tus negocios, de tus derechos, de tu libertad. Por eso no te quieren recibir el documento, ¿verdad? Y afortunadamente siempre logramos que las autoridades nos recibieran nuestros escritos. Yo empecé a argumentar esto en mis actuaciones pues desde 1986, cuando yo tenía 29 años de edad, porque era lo cotidiano, que no te lo recibimos, que no procede, que tontera y media de pretextos para no recibir. Bien, afortunadamente nunca tuve necesidad yo de promover una denuncia en contra de los servidores públicos, porque siempre con argumentos y con la ley en la mano logré que me recibieran, y al día de hoy siempre he logrado que me reciban mis escritos, pero lo he logrado porque conocía yo lo que decía el artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal. Si no, seguramente también hubiera yo sido víctima como los demás, pues de que salía yo de la oficina con mis papeles en la mano sin poderlos haber podido presentar. Muy bien. En diciembre, en los primeros días de diciembre del año 1990, cuando yo tenía 33 años de edad, yo le pido a 2 amigos míos, al contador público certificado Hugo Estrada Fernández de Lara y a mi otro queridísimo amigo José Luis Hernández Espinosa de los Montero, ambos amigos míos, con ambos llevaba yo asuntos. Yo sabía que los dos conocían al contador público Efraín Lechuga Santillán, que es el director general del Instituto Superior de Estudios Fiscales ISEF, y además es el director general también de Ediciones Fiscales ISEF. Y yo a ambos amigos les pedí que cada uno por su lado me recomendaran con don Efraín, porque yo tenía la intención de dar cursos en ISEF. Yo ya daba cursos en colegios de contadores, de abogados, de ingenieros, daba cursos en Coparmex, en Canacintra, en Canaco, y yo quería pues dar cursos en ISEF, que ha sido un instituto líder desde entonces y lo sigue siendo, ¿sí? Entonces yo les pedí que me recomendaran, lo hicieron, y don Efraín accedió a recibirme. Hablamos por teléfono y él me invitó a una reunión de trabajo de estudio de reformas al Código Fiscal 1991. En ISEF se ha estilado siempre, desde hace muchísimos años, desde entonces ya lo hacían, que previo a la entrada en vigor de las reformas reformas fiscales, todos los expositores y autores de libros se reúnen en juntas de estudio para que en el intercambio de opiniones se conozca a fondo
realmente la esencia, la sustancia, la intención de la reforma fiscal que va a entrar en vigor. Y bueno, yo fui invitado, había expertos de muchos temas, y de Código Fiscal de la Federación estaba un abogado que ya tenía muchísimos años en ISEF, que obviamente era el titular de la materia en ISEF, y entonces pues yo participé, pero el que llevó la batuta fue evidentemente este licenciado de Chihuahua, en este momento no recuerdo su nombre, muy brillante, y lo hacía con mucha profundidad, ¿verdad? Yo no intervine en esa junta más que como 6 o 7 veces, muy brevemente, simplemente para expresar algunos conceptos que yo pensaba que podían complementar lo brillantemente expresado por el abogado titular de Código Fiscal de la Federación. 6 o 7 veces en donde yo aporté algo diferente de lo que ya había dicho el licenciado titular. Bien, cuando al mediodía salimos para ir a comer, don Efraín Lechuga me detiene y me dice: oye, Alejandro, ¿podrías escribir un libro de reformas al Código Fiscal? Yo había ido a esa junta con la idea de ser expositor, pero Efraín me pide escribir un libro y yo dije que sí. Y agradezco infinitamente a Efraín Lechuga que me haya solicitado hacer un libro de reformas al Código Fiscal de la Federación, porque si no me hubiera hecho tal encargo, probablemente yo jamás habría escrito un libro. Pero como yo me comprometí a hacer un libro, pues tuve que hacerlo a la brevedad posible, porque este libro salió publicado en enero de 1991. Prácticamente yo creo que yo escribí el libro como en unos 15 o 20 días, ¿verdad? Lo entregué en diciembre para que pudiera salir a la venta en enero de 1991. Y desde este primer libro que hablamos de reformas al Código Fiscal de la Federación, nosotros no analizamos las reformas en orden numérico, no hablamos el artículo 1 del código, el artículo 2, el artículo 3, no. Nosotros siempre hemos analizado desde este primer libro las reformas por tema. Y otra cosa importante, nosotros no leemos o escribimos nada más la reforma, la adición, no. La escribimos, la explicamos, damos su significado y la analizamos a la luz de toda la legislación que ya está vigente en el Código Fiscal de la Federación, exactamente para que el lector del libro o el asistente al curso entienda el alcance, el significado, qué es lo que persigue la autoridad, qué daños nos puede causar esa reforma, ¿verdad? Y por eso este libro, vean ustedes, es de reformas al Código Fiscal de la Federación, y es un libro que consta de 235 páginas. Es un libro en donde se analizan todas las reformas por tema con amplitud. Bien, el capítulo, en el capítulo 36 de este libro hablamos del delito equiparable a defraudación fiscal, que entró en vigor exactamente en 1991. Este delito equiparable a defraudación, que en ese entonces decía que comete defraudación fiscal equiparada el que sea responsable por omitir presentar por más de 6 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente, ¿verdad? En ese entonces el delito se cometía cuando no se presentaba la declaración del ejercicio por más de 6 meses. Hoy es por más de 12 meses. En ese entonces la conducta delictiva estaba restringida a no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio. Desde 2010 el delito se comete cuando por más de 12 meses no se presenta la declaración del ejercicio o la declaración de pago mensual definitivo de IVA. Pero desde este primer libro nosotros abordamos cuestiones penales exactamente al analizar este delito, pero no únicamente explicamos en qué consistía este delito ni analizamos el texto de la reforma, sino que tocamos muchos aspectos. Por ejemplo, hablamos que se trataba de un delito equiparable a defraudación fiscal, que es un delito de querella, que ese delito prescribe en cierto periodo de acuerdo a la legislación vigente en ese momento,
que el inculpado podía obtener el perdón otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si se reunían ciertos requisitos, cuáles eran las penas aplicables, en qué caso no se formularía querella, quién era el delincuente y desde luego en qué consistía la conducta delictuosa. Desde entonces hablábamos ya del tema penal. En este segundo libro de reformas al Código Fiscal de la Federación 1992, que fue abundante en reformas, fueron más las reformas en 92 que en las del 91, por eso nuestro libro es todavía más extenso. Recordemos que estas reformas se generaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aquí en este libro consta de 34 capítulos, reformas verdaderamente brutales en contra de los contribuyentes, y aquí en el capítulo 22 analizamos otro delito equiparable a defraudación fiscal que se creó y que entró en vigor en 1992. Aquí la nueva conducta delictiva era que en la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales cuando realicen un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueba la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento señalado en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este delito inicialmente solo podían cometerlo las personas físicas que estuvieran inscritas en el RFC y que tributaran en los regímenes de dividendos, honorarios, prestación de servicios personales independientes o actividades empresariales. Actualmente este delito lo puede cometer cualquier persona física, esté inscrita o no esté inscrita en el RFC. No únicamente analizamos el texto de la reforma, sino que otra vez analizamos esta reforma a la luz de la legislación vigente para que el lector entendiera realmente el alcance y significado de esta reforma. Nosotros hablamos, incluso mencionamos lo que se dijo en la iniciativa de ley del Ejecutivo Federal. Señalamos que es un delito de querella, en qué plazo prescribía ese delito, la acción penal, que Hacienda podía otorgar el perdón si se reunían ciertos requisitos, las penas aplicables, en qué caso no se formularía querella, quién era el delincuente y cuál era la conducta delictiva. Otra vez, el capítulo 22 lo destinamos a la materia penal. Este libro lo publicamos en enero de 1900. No, este lo publicamos en febrero de 1992. Para mayo de 1992, a petición del contador Efraín Lechuga, publicamos este libro que se llama Responsabilidad Fiscal Penal de Socios, Directivos, Contadores, Empleados y Representantes Legales de las Personas Morales. Responsabilidad Fiscal Penal, ¿verdad? Y en este libro, desde la página 1, bueno, desde la hoja, desde el capítulo 1, que comprendió de la página 29 a la 116, hablamos exactamente de la responsabilidad penal de los socios, directivos, representantes legales de personas morales. Este es el grosor de lo que hablamos de la responsabilidad fiscal penal de los contribuyentes, y entre otros puntos tratamos, por ejemplo, nosotros desde luego la responsabilidad penal, quiénes son responsables de los delitos fiscales o delincuentes, quiénes son los encubridores, la tentativa del delito fiscal, el delito continuado, beneficios a sentenciados por delitos fiscales, sobreseimiento de procesos por delitos fiscales, delito de defraudación fiscal, conducta delictiva,
casos en los cuales se configura la comisión del delito de defraudación fiscal, penas aplicables, defraudación fiscal calificada, penas aplicables a la defraudación fiscal calificada. En todos los casos se alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución, casos en los cuales limitativamente el juez puede negar la concesión de la libertad provisional bajo caución, significado de la libertad provisional bajo caución, monto de la caución, delitos federales en que pudiera incurrir el juez penal federal que no concede de inmediato la libertad provisional, delitos federales contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, el delito federal de abuso de autoridad, el delito federal de privación de otras garantías, el concurso ideal de delitos, delitos federales en que pudiera incurrirse cuando no se da inmediato cumplimiento al acuerdo del juez penal que concede la libertad provisional bajo caución, delitos federales contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, muchos temas más. Y aquí incluso analizamos ya algunas conductas que pueden configurar defraudación fiscal. Aquí tenemos, por ejemplo, consignar en las declaraciones ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes, consignar en las declaraciones deducciones falsas que ciertas personas físicas realicen en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueben el origen de tal discrepancia, omitir enterar las cantidades que por concepto de contribuciones se retengan o recauden, beneficiarse sin derecho de un estímulo o subsidio fiscal, simular uno o más conductas, actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, ser responsable por omitir presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales dejando de pagar la contribución correspondiente. Todo este índice que está aquí, no sé si se vea, todo esto fue exactamente hasta esto para analizar la responsabilidad penal de los contribuyentes. Ya desde entonces nosotros estudiábamos con profundidad y con seriedad. Cuando yo tenía aquí 20, aquí estamos en 92, 35 años de edad, ¿verdad? Estudiábamos a fondo la materia penal, los delitos fiscales, el delito de defraudación fiscal. Ese libro salió publicado, decíamos, en mayo, pues en julio de 1992 publicamos nuestro cuarto libro, titulado La presentación de documentos ante las autoridades fiscales y su rechazo. Y exactamente en el capítulo tercero, página 63, hablamos precisamente del delito de abuso de autoridad que cometen las autoridades fiscales cuando indebidamente rechazan la presentación de escritos del particular. El artículo 215, fracción tercera y penúltimo párrafo del Código Penal para el DF, en materia de fuero federal, dispone lo siguiente: cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las infracciones siguientes. Tercero, cuando indebidamente impida la presentación de una solicitud. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos en la fracción 3, se le impondrá de 1 a 8 años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El artículo sigue vigente, Analizamos quiénes eran los delincuentes, cuál era la conducta delictiva, cuál es la pena aplicable, manera de acreditar la comisión de este delito, gravedad del delito, equivale a amordazar al particular. Todo esto se trató en este libro, ¿verdad? También aspectos penales. Bien, y llegamos al 1993, cuando yo tengo 36 años de edad.
en mayo de 1993 salió publicada la primera edición de este libro, La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias, elementos básicos para la toma de decisiones de calidad durante el desarrollo de una visita. En este libro, que se publicó en 1993, mayo de 1993, denunciamos la abierta y escandalosa corrupción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba llevando en ese sexenio, en el que era presidente Carlos Salinas de Gortari, secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, administrador general de Auditoría Fiscal Federal Alfredo Ulloa Junco, la escandalosa corrupción, pero además la vamos documentando con muchos datos. Señalamos lo que deben hacer los contribuyentes para no ser chantajeados por esas autoridades deshonestas que ilegalmente traicionaban al fisco federal y abusaban del contribuyente para sacarle dinero que no ingresaba al fisco federal, sino que ingresaba al bolsillo de esos funcionarios deshonestos. Aquí hablamos de toda esa corrupción, de cómo podíamos evitarla con eficacia. Nosotros la evitábamos para nuestros clientes, y además propusimos medidas legislativas que debieran incorporarse a nuestro sistema legal, ¿verdad? Para que ya no hubiera esa manga ancha para que los funcionarios deshonestos fiscales cometieran tantas conductas ilegales, todas ellas delictivas. Bien, este libro tuve la dicha, el honor, el placer de que fue prologado por el entonces ministro Mariano Azuela Huitrón. Mariano Azuela Huitrón antes fue magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y una de sus secretarias de acuerdos fue la licenciada Alma Peralta de Cordero, Alma Peralta Di Gregorio. Y cuando yo trabajé en el Tribunal Fiscal de la Federación de 1982 a 1984, mi magistrada era exactamente la licenciada Alma Peralta de Cordero, Alma Peralta Di Gregorio. Bien, pues él había sido magistrado de la que fue mi magistrada, ¿verdad? Y entonces, pues yo le solicité al magistrado, al ministro de la Suprema Corte, que si me podía prologar el libro. Él me pidió un ejemplar completo del libro, lo hizo, lo leyó y me entregó este prólogo que me permito leer a continuación. Dice él en este prólogo: la autocorrección fiscal de Alejandro Ponce Rivera representa un significativo ensayo que desarrolla una temática de gran vivencia dentro del marco tributario, como es la posibilidad de que el contribuyente enmiende su situación fiscal de manera propia, estimando que esta conducta redunda tanto en beneficio del contribuyente, como de esta forma cumple con sus obligaciones tributarias, como del fisco que percibe los ingresos respectivos. Un sistema utópico está destinado al fracaso más rotundo, aunque temporalmente pueda impresionar ingenuos y manejarse demagógicamente con sentido populista. Confiar absolutamente en los contribuyentes se reflejaría en una pobre recaudación insuficiente para hacer frente a los gastos públicos. Desconfiar por principio de todos ellos significaría desaprovechar lo que pueden hacer por convencimiento personal e ignorar que el hombre es susceptible de educarse y por tanto de reaccionar por ideales y valores. De ahí que sea conveniente un sistema que parta de la confianza en el contribuyente, que tiene la posibilidad de expresar con veracidad su situación fiscal y que incluso cuando incurre en errores, tiene oportunidad para corregirlos espontáneamente. Pero también es necesario que ese sistema incluya mecanismos de vigilancia y control
que aprovechen todos los adelantos de la ciencia y de la técnica. El sujeto pasivo de los tributos debe ser consciente de que se confía en él tanto cuanto se apegue a la verdad, pero se le trata con el mayor rigor cuando, abusando de esa confianza, incurre en falsedades para obtener beneficios en contra de la comunidad. Sin embargo, el sujeto activo de la relación tributaria, en sus labores de comprobación y vigilancia, debe ajustarse estrictamente al marco de la legalidad. Es parte fundamental de su vinculación con el contribuyente conocer detalladamente ese marco. Es provechoso para alcanzar la veracidad, evitando todo abuso de los sujetos de la relación, ni omisiones o fraudes del causante, ni arbitrariedades del gobernante. Y luego dice el ministro: en este contexto, cabe señalar que la obra se desarrolla ajustándose a las disposiciones fiscales vigentes y, en general, a las normas concernientes a las visitas domiciliarias, que son la base para lograr la autocorrección tributaria y la vigilancia y control del sujeto pasivo de la relación fiscal. La experiencia del autor sobre la materia se encuentra plasmada a lo largo de todo el ensayo, externando con atingencia su óptica particular sobre cada paso y cada momento que rodea a esta etapa procedimental. Descripción que se realiza con un lenguaje llano y accesible, que impregnan de gran claridad a la obra, sin desmerecer en ningún momento su calidad técnica. Asimismo, y con base en la característica anterior, se le podría catalogar como un verdadero instrumento de defensa para los visitados por la autoridad fiscal, ya que se puntualizan con toda precisión las fórmulas que pueden emplear dentro del contexto legal para defender su interés sin salirse del ámbito legal que lo regula. Los 4 capítulos en que se divide la obra son tratados de manera amplia y exhaustiva por el autor, pero sobre todo destaca un elemento: la meticulosidad con la que son analizados los puntos que configuran la temática a tratar, que es rica y variada en su contenido. Se encuentran inmersos en el ensayo 2 elementos que deben estar impresos en cualquier obra: la secuencia, que supone el ordenamiento concatenado lógica y cronológicamente de los temas desarrollados, y la congruencia de criterios y de opinión. Apreciable es también la utilización que efectúa el autor de las tesis aisladas y jurisprudencia que existen sobre los puntos tratados y que imprimen a la obra de un valioso elemento que ilustra al lector acerca de la óptica tribunalicia en particular. El legislador se limita a regular lo que puede prever en forma general. No solo nunca alcanzará a adivinar la riqueza de situaciones que se llegarán a presentar, sino que no es conveniente que lo haga. Él legisla para lo común y corriente, para lo que normalmente sucederá en la mayoría de los casos. Para las situaciones especiales estará el juzgador, que, aplicando técnicas de interpretación idónea, sustentará criterios que enriquezcan el orden jurídico nacional y que gradualmente vayan expresando reglas para todas las situaciones no previstas con exactitud en la ley. Por todas estas características que rodean a la obra, es indudable su utilidad práctica, al tiempo que representa un ensayo con indudables méritos jurídicos que coadyuvará al desarrollo de tan interesante problemática. En síntesis, se trata de una aportación importante al derecho tributario mexicano y, sobre todo, a la recta relación entre fisco y contribuyente. Mariano Azuela Huitrón. Bien, este libro fue pues prologado por el ministro de la Suprema Corte, y en este libro yo denunciaba toda esa escandalosa corrupción en la que incurría el fisco federal.
Y desde luego, al mismo tiempo, en todas las pláticas que yo daba en todo el territorio nacional, que eran muchísimas las pláticas que yo daba en todo el territorio nacional, en todas las pláticas hablaba yo de la corrupción y hablaba yo de cómo salvarnos de la corrupción. Las pláticas que yo daba en su mayoría tenían que ver con las visitas domiciliarias, cómo enfrentar con éxito una visita domiciliaria, en donde dábamos un número inmenso de sugerencias prácticas para que en una visita domiciliaria no abusaran de nosotros los visitadores. Y otro tema recurrente que me pedían mucho era derechos del contribuyente, porque cuando yo empiezo a ejercer la profesión en forma independiente, descubro que las autoridades creen que los contribuyentes no tienen derechos, pero descubro lo más grave, que los contribuyentes creen que no tienen derechos. Y los contadores y abogados creen que los contribuyentes no tienen derechos. Por eso se les permitía hacer y deshacer lo que quisieran. Yo, desde luego, desde que empecé a ejercer mi profesión, nunca lo permití. Yo sí puse un dique. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube 4 videos que hablan de una visita domiciliaria que me fue practicada en septiembre de 1993 como consecuencia de este libro que publiqué en mayo de 1993. En mayo de 1993 publico este libro en donde denuncio la corrupción del fisco federal. Y en septiembre de 1993, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses después, tengo una visita domiciliaria en mi domicilio, en donde como consecuencia de este libro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gritaba a los 4 vientos que la finalidad de esa visita domiciliaria era acabar con mi despacho, desaparecerlo, desprestigiarme y meterme a la cárcel. Esos eran los objetivos. Sin embargo, gracias a Dios, no lo lograron. Unos días antes de que llegara la visita domiciliaria, yo fui invitado al Colegio de Contadores Públicos de Córdoba a dar una plática. Todos los foros en los que yo asistía eran llenísimos, llenísimos. Yo recuerdo una plática que di en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla, que estaba en un edificio cercano a mi oficina, en la Avenida Juárez, en la glorieta. Hay una glorieta ahí en la esquina que hacen la calle que va hacia Atlisco y la Avenida Juárez. Ahí tenían su edificio. Era un salón grande, ¿verdad? Estaban con esas sillas como de cantina, esas plegables, todas pegaditas, lleno el salón, lleno de gente, ¿verdad? Esa plática duró 4 horas o 5 horas, hacía mucho calor, nadie se levantó y nadie se fue, porque estaban muy interesados en la plática, aunque el espacio era fijo, estaban apretados, hacía calor, pero nadie se levantó. Yo fui a dar una plática al Colegio de Contadores Públicos de Córdoba, y estando exponiendo todo lleno, de pronto me hacen llegar un papelito, pero como estaba yo explicando algo, no quise entretenerme viendo el papelito hasta que yo terminara ese tema. Pero termino ese tema y se me olvida el papelito y por ahí lo puse. Y cuando viene el intermedio, se acercan los contadores que me invitan y dicen, oiga, ¿no vio el papelito? Le digo, sí es cierto. Y dice, véalo, y ya lo veo y dice, ahí me estaban avisando que dentro del público estaba el administrador y los subadministradores de Córdoba, del SAT, no, de Hacienda, de Córdoba, ¿verdad? De Hacienda todavía no había SAT, ¿verdad? 1993. Y eso me lo mandaron en el papelito porque yo hablaba de la corrupción en que incurren los administradores, los subadministradores, los visitadores. Y pues ellos estaban ahí.
Y me avisaron seguramente para que fuera yo un poco más discreto. Bueno, pero yo fui al colegio de contadores a hablar con contadores independientes, ¿no? Bueno, pues se fueron muy molestos. Sí vi que en lo que yo hablaba se fueron varias personas muy bien arregladas, ¿verdad? Pero se salieron. Bueno, pues ellos eran exactamente los que se salieron porque no quisieron continuar escuchándome. Después supe que ellos mandaron una queja a la Administración General de Auditoría Fiscal sobre mis pláticas, y ese sería como la gotita que derramó el vaso. Y pues el 3 de septiembre llegan a practicar una visita domiciliaria, no, dejan un citatorio, el 6 empieza, ¿verdad? Y a todo el mundo le decían que la finalidad era desaparecer mi despacho, desprestigiarme y meterme a la cárcel. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque Hacienda realizó compulsas a todos mis clientes, y además realizó compulsas a todos los organismos en todo el país en donde yo había dado pláticas. Cuando llegan a dejar un citatorio, el 3 de septiembre, graban mi oficina y graban todos los reconocimientos que estaban a la vista, ¿verdad? Que ya eran muchísimos, pero en la parte interior había más, porque yo era muy demandado para dar pláticas en todo el país. En ese entonces no había otro abogado que diera pláticas en todo el país. Y creo que nunca ha habido un abogado que dé tantas pláticas en todo el país como yo. Un abogado fiscalista que esté en Chihuahua, que esté en Tijuana, que esté en Chetumal, que esté en Oaxaca, que esté en Veracruz, que esté en Querétaro. Yo estaba así en 1993, ¿verdad? Yo llegaba a una ciudad y eran otros tiempos, había dinero. Yo llegaba a otra ciudad y desde que yo descendía del avión, cuando yo entraba a la sala de espera o a la sala de acceso, ¿verdad?, ya había muchos camarógrafos y muchos periodistas, tanto de periódicos, de radiodifusoras, de televisoras, porque los organizadores del evento, los contadores que organizaban el evento al que yo iba, pues habían hecho difusión y llegando me entrevistaban ahí, micrófonos, etcétera. Casi siempre de ahí nos íbamos a alguna cabina de radio o algún canal de televisión local en donde me entrevistaban. Y normalmente, muchas veces llegando yo, me entrevistaban y en el periódico de la tarde ya decían en primera plana, Ponce dice, y decían lo que yo había comentado en mi entrevista. A mí normalmente los colegios de contadores me invitaban para inaugurar la semana de la contaduría o para concluirla, para clausurarla. Nunca me invitaron intermedio. O yo abría la semana de la contaduría o yo participaba en la clausura del evento. Yo en ese entonces me encontraba a cada rato con el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque siempre estábamos presentes, casi siempre en muchas semanas de la contaduría, en la inauguración o en la clausura. Bien, entonces compulsan a todos esos organismos, Canacintra, Canaco, universidades, y entonces todos me hablaban y me decían, oye, nos compulsaron y dicen que van a desaparecer tu despacho, que te van a desprestigiar, que te van a meter a la cárcel. A todo mundo le decían esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intención de que todo mundo me hiciera vacío y ya no me invitaran a dar pláticas, porque obviamente no les convenía que yo anduviera compartiendo toda la corrupción en la que incurrían esos servidores públicos deshonestos, ¿verdad? Tú ibas a cualquier buen restaurante y ahí estaba un visitador hablando con un empresario, ¿verdad? Los hijos de los visitadores en la escuela donde van tus hijos, ¿verdad?, católicas, yo creo pensaban, bueno, yo no tengo valores, bueno, que mis hijos los adquieran, pero no, era una corrupción verdaderamente tremenda. Y entonces, por cierto, después, ante tanta presión, la Secretaría de Hacienda mandó un comunicado que yo tengo copia, porque a mí todo me llegaba, ¿verdad?,
en donde creo que se llamaba Josefina del Orbe, funcionaria de Hacienda, les informaba a los contadores públicos, a los colegios, que mis pláticas no tenían puntos. Desde luego, con la intención de que ya no me invitaran, ¿verdad? Siempre he dado muchas pláticas en todo el territorio nacional. O sea, el bloqueo que trataron de hacerme no funcionó. Siempre he tenido miles de pláticas en todo el país. Muy bien. Bueno, pero algo que se decía era que me iban a meter a la cárcel y vean los videos para que vean cómo pusimos límites y no tuvieron más que irse de mi domicilio ellos, sin que yo los corriera, porque yo les dije quédense, ellos se fueron. Y después continuaron la visita domiciliaria desde sus oficinas, pero las amenazas de que me iban a meter a la cárcel seguían difundiéndose por todos lados. Y entonces yo, pues que no tengo vocación de víctima, dije, no, pues me voy a defender, ¿verdad? Y desde luego, como a mí me gusta siempre, pues lo mejor, ¿verdad? Y en ese entonces y muchos años el mejor se consideró al licenciado como penalista, el licenciado Juan Velázquez, ¿verdad? Bueno, yo concerté una cita con él para plantearle mi situación y para contratarlo en caso de que llegara a haber alguna querella en mi contra, para contratarlo como mi abogado defensor, ¿verdad? Él me da una cita, yo me traslado a México, lo veo en la noche. Recuerdo que, no sé si era su casa o su despacho, pero era una residencia muy lujosa, había jardines para entrar, ingresé y ya platiqué con el licenciado Juan Velázquez pidiéndole que en caso de que hubiera alguna querella, pues yo quería contratarlo para que él se encargara de mi defensa. Yo sabía que, bueno, por la calidad de asuntos, por su calidad profesional, pues seguramente su honorario era elevado, pero bueno, yo pensaba a mis 36 años, ¿verdad?, que creo que la libertad es lo más importante y no tiene uno por qué andar pichicateando honorarios cuando se trata de la libertad de uno, ¿verdad? Ya me escuchó el licenciado Juan Velázquez y él me dijo que desafortunadamente no podía tomar mi asunto en caso de que fuera yo querellado, dice, porque la razón que él me dio, y que la digo ahorita, ¿verdad? Él vive, él puede refutarme, ¿verdad? La razón que él me dio fue que, mire, licenciado, en algunos asuntos yo trabajo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo soy asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en algunos asuntos de defraudación fiscal. Entonces, por ética, no puedo estar allá y estar acá. Esa es la razón por la cual pues no puedo comprometer con usted a defenderlo, porque yo en muchos asuntos, en algunos asuntos, yo asesoro y trabajo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratándose de delitos de defraudación fiscal, etc. Bueno, pues eso, con mucha tristeza, pues salí de la oficina del licenciado Juan Velázquez, porque pues yo sabía que si venía un embate de la autoridad, pues no iba a ser cosa menor, mayor, y yo quería tener una excelente asesoría penal. Bueno, pero pues cuando él me dice que no puede porque lleva algunos asuntos para la Secretaría de Crédito Público y que por ética no puede estar en los dos lados, pues entonces yo tomo la decisión de pues defenderme yo. No iba yo a poner mi libertad en manos de otra persona. Yo tomé Derecho Penal 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la UNAM con el doctor Ricardo Franco Guzmán. Para mí el mejor maestro, aunque, y vaya que tuve excelentes maestros,
Pero el doctor Ricardo Franco Guzmán, mis respetos, ¿verdad? Todavía conocí recientemente a una joven que me dice que es su maestro, que fue su maestro, todavía va a dar clases y ya es una persona mayor, pero es muy ordenado. Bueno, yo en ese momento quise buscarlo, pero resulta que estaba trabajando como funcionario en la PGR. Incluso hice una cita con él y me recibió el doctor Ricardo Franco Guzmán y él pues me dio sugerencias que desde luego yo tomé en cuenta para prepararme, ¿verdad? Y gracias a Dios nunca hubo necesidad de que yo me defendiera penalmente, porque yo no había incurrido en ninguna conducta delictiva de defraudación fiscal o equiparables. El crédito fiscal que me fincó la autoridad arbitrariamente de $1,5 millones, lo anulé allá por 1997, lisa y llanamente, ¿verdad? Pero exactamente fue el hecho de que el licenciado Juan Velázquez no pudo tomar mi asunto lo que me obligó a mí a capacitarme en lo penal por si había la denuncia penal en mi contra que tanto anunciaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjense, si el licenciado me hubiera dicho que sí sería mi abogado, a lo mejor nunca hubiera habido denuncia, pero como me dijo que sí, yo no hubiera incursionado en la materia penal. Fue gracias a que el licenciado Juan Velázquez me dijo que no, ante la posibilidad de que hubiera un asunto penal en mi contra posteriormente, yo me empecé a preparar en la materia penal, y eso permitió que en 1996 tomara yo mi primer asunto penal y que ese asunto penal lo ganara. En ese asunto penal recuerdo que alegamos cosas que ningún penalista había alegado. Me lo decían los mismos secretarios, porque de pronto yo pedí el uso de la palabra para formular alguna solicitud, y nunca pedí algo verbal. Quiero esto, no. Me da el uso de la palabra, entonces ya me daba el uso, yo dictaba y el mecanógrafo escribía, o la mecanógrafa, y ya después de que dictaba, que por cierto dictaba en voz baja, el secretario se acercaba y leía. Al día pasaban, en cada audiencia pasaban mínimo 7 veces, 10 veces, que el secretario agarraba la hoja, la sacaba, y con el original se iba al privado del juez, ¿verdad? Estaban ahí media hora, llegó veces en que estaban hasta 1 hora, hay veces incluso se metían los de la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Qué estaban haciendo esa hora o esa media hora? ¿Qué? Pues viendo de qué manera me podían decir que no a lo que yo pedía, ¿verdad? Y siempre salió diciéndole sí, y dándome lo que yo pedía, porque no era no dármelo. Recuerdo que en alguna audiencia, a medianoche, a media madrugada, como a las 2 de la mañana, estando en presencia de un testigo del Hacienda, interrogándolo yo, pues veo que se empieza a contradecir. Entonces yo no hago notar que se está contradiciendo, le sigo interrogando, y ya que tengo como 10 contradicciones de lo que está diciendo, en ese momento pido el uso de la palabra, ¿verdad? Y dicto otra vez en forma baja, ¿no? Y dicto con fundamento en el artículo tal que dispone esto y esto y esto, solicito que en este momento se ponga a disposición de la PGR al testigo por incurrir en falsidades evidentes. Lo que demuestro por el hecho de que al contestar la pregunta tal dijo esto, y al contestar la pregunta tal dijo lo contrario. Al contestar esta pregunta dijo esto, al contestar esta otra pregunta dijo lo contrario. Al contestar, y así fue mencionado sus contradicciones, y digo, motivo por el cual solicito que se suspenda en este acto la diligencia, en lo que se le gira oficio a la PGR para que venga por este señor en términos del artículo tal que estaba transcrito y que así lo decía claramente, ¿verdad? No, pues cuando el secretario se acerca y lee,
no a sacar la hoja y a meterse con el magistrado. Y desde luego, como sí oyeron todos, ahí vamos de la Procuraduría Fiscal, a mí no me permitían ingresar, pero los de la Procuraduría Fiscal de la Nación son de casa. Entonces, ahí van, ¿verdad? Pues salen como a la hora, ahí sí, como a la hora. Y en ese momento se hace el oficio para la delegación de la PGR en Tlaxcala. En ese momento vienen por el testigo y en ese momento se lo llevaron al reclusorio. Salió al otro día bajo libertad, bajo fianza, ¿verdad? Pero logramos hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que hay pocos penalistas que han logrado hacer eso. Bien, pues todo eso lo he podido hacer gracias a que el licenciado Juan Velázquez, con mucha rectitud, con mucha honestidad, me dijo que no podía porque él llevaba algunos asuntos para Hacienda. Imagínense nada más que el licenciado Juan Velázquez hubiera sido un deshonesto, que hubiera tomado mi asunto y que, como trabajaba también para Hacienda, él mismo me hubiera entregado en la defensa, ya llevando a cabo una defensa deficiente, me hubiera entregado a Hacienda para que saliera yo culpable, ¿verdad? Imagínense nada más el daño que se me hubiera causado. Pero afortunadamente, el señor Juan Velázquez, independientemente de su calidad profesional, que es altísima, su calidad humana es también invaluable. Y yo, repito, tengo que agradecerle a él porque con esa negativa tuve que ingresar a la materia penal. Y la materia penal no únicamente la he ejercido desde entonces defendiendo a imputados de delitos fiscales, entre ellos defraudación fiscal y equiparables, sino que también lo hemos hecho presentando infinidad de denuncias penales en contra de servidores públicos que ilegalmente actúan en forma delictiva en contra de los particulares. Aquí tenemos este libro en donde, haciendo un resumen de nuestra trayectoria, lo publicamos en 2009, enero del 2009, ha tenido varias reimpresiones, titulado Delitos en que pueden incurrir las autoridades fiscales. ¿Qué autoridades fiscales? Pues las autoridades del SAT, las del IMSS, las del Infonavit, las de las Secretarías de Finanzas, las de la PGR, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación, etcétera, ¿sí? Todos ellos pueden cometer delitos. Incluso un ministro de la Suprema Corte de Justicia puede cometer delitos. Nosotros hemos denunciado, entre otros, al presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 1996 o 1997, que era el licenciado Rubén Aguirre Pangbur, que cuando entra Vicente Fox a la presidencia lo designan subsecretario de Ingresos y al mismo tiempo jefe del SAT, ¿verdad? Pues a ese funcionario yo lo había denunciado cuando era presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 1996 o 1997, ¿verdad? Desde luego, esa denuncia afectó severamente su trayectoria en el tribunal. Ya no pudo reelegirse, dejó el tribunal, ¿verdad? Claro, volvió en 2000, pero nunca, tengo que reconocerlo, nunca se metió conmigo, ¿verdad? Siendo el jefe de notificadores, ejecutores, licitadores, nunca se metió conmigo, ¿verdad? Entonces, pues, estimados amigos, fue así como yo me inicié en la materia fiscal. Nada más les recuerdo que en 2015 yo formulé una denuncia por presunto lavado de dinero en contra de Luis Videgaray Caso. No fue a la cárcel, pero ya no fue presidente de la República en 2018. En 2015, cuando yo presenté la denuncia en su contra, bueno, todo el mundo decía que él iba a ser el próximo presidente, era el hombre fuerte del sexenio de Peña, pero no. Y él era el jefe del SAT, nunca se metió conmigo, ¿verdad? Y en 2018 presentamos una denuncia por lavado de dinero en contra del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces nosotros, como penalistas,
no únicamente defendemos a imputados, sino también presentamos denuncias por la presunta comisión de delitos, ¿verdad? Y todo esto lo hemos podido hacer gracias a, repito, a que al no tomar mi asunto Juan Velázquez, eso me forzó a defenderme yo y prepararme como penalista, y ese conocimiento que adquirí para defenderme a mí me ha servido para defender a mis clientes. Bien, estimados amigos, yo invito a todos los abogados fiscalistas que incursionen en la materia penal, para que cierren el círculo y además para que lo cierren con broche de oro. Muy buenas tardes, estimados amigos, sean muy felices. Muy buenas tardes.